Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quería mostrarles el catálogo de funciones básicas desde la aplicación GeoGebra, como para hacerlo un poquito más inmediato, y tomar una de esas funciones básicas. En este caso elegí la función cuadrática, que es la más conocida por todos, y mostrarles de qué se tratan estas transformaciones rígidas y no rígidas que van a estudiar en esta segunda parte de la unidad 1, ¿sí? La función básica más simple de todas es la función y igual a x, que es la recta también conocida como recta identidad, en donde esta función está constituida por todos los pares ordenados que tienen las dos componentes iguales, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 2, 2, pi, pi, raíz de 5, raíz de 5, ¿sí? Todas las componentes de esta función tienen el mismo valor. Esta es una función básica, simple, conocida como recta identidad, ¿sí? Otra función básica es la función y igual a x cuadrado, que es la famosa parábola, ¿sí? Después vamos a estudiar que esta parábola tiene ciertos elementos que vamos a necesitar identificar para poder graficarla. Otra función básica es la función x cubo, que vamos a decir algo que no es del todo correcto, pero es como si hubiésemos desarmado la función cuadrática y apuntado una rama hacia arriba y otra rama hacia abajo. Algo así, no tiene mucho que ver, pero como para tratar de recordarla. Otra de las funciones básicas es la función 1 sobre x, también conocida como homográfica, ¿sí? O recíproca. Fíjense que esta función tiene como dominio todos los números reales excepto el 0, así que esta función no va a tocar al eje y en ningún momento, dado que no está definida para ese valor, ¿sí? Consta de dos ramas, en este caso una que queda sobre el primer cuadrante y una que queda sobre el tercero. Y la última función básica que vamos a trabajar es la función raíz de x. Fíjense que raíz de x tiene como dominio los x mayores o iguales que 0, por lo tanto tenemos gráfica hacia el lado derecho, digamos, del semieje positivo de las x. Bien, de estas funciones vamos a ver qué son las transformaciones. Hay dos tipos de transformaciones. Las transformaciones llamadas rígidas, que son transformaciones que se le hacen a la función, que no deforman su gráfica, sino que las posicionan en otro lugar del plano, ¿sí? Las transformaciones rígidas son las traslaciones horizontales, las traslaciones verticales y las simetrías, ¿sí? Imagínense que nosotros estas funciones básicas que acabamos de ver, las pudiéramos tener hechas en alambre, sería en un alambre duro, digamos, ¿no? Fijo, sería tomar esa función y ubicarla en otro lugar del plano. Esas son las transformaciones rígidas, ¿sí? Recordamos, son tres. Traslación horizontal, traslación vertical y simetrías. Y después hay otro tipo de transformaciones que se llaman no rígidas, que son las que deforman la gráfica de esta función, ¿sí? Las deforman, las hacen más gordas, más flaquitas, quizás no las mueven en el plano, pero sí le cambian su forma. Bueno, para tratar de graficar esto, vamos a tomar la función básica igual a x cuadrado y le vamos a aplicar algunas transformaciones, ¿sí? Voy a empezar por las transformaciones no rígidas, que son las que deforman, ¿sí? Fíjense, si yo a esta parábola, que es y igual a x cuadrado, la multiplico por un número mayor que 1, fíjense lo que va sucediendo con la parábola a medida que el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es mayor que 1. No sé si alcanzan a ver acá abajo, en este caso, por ejemplo, estoy representando 3 por x cuadrado, ¿sí? 4 por x cuadrado, 5 por x cuadrado. ¿Qué pasa con las ramas de la parábola a medida que el coeficiente a, que es el que acompaña a la x cuadrado, es más grande que 1? Las ramas de la parábola se cierran hacia el eje y, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si estoy multiplicando a esta función x cuadrado por un número positivo, pero entre 0 y 1? 0,7, 0,6, 0,4, 0,2. ¿Qué pasa con las ramas de la parábola?
se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Vamos a dejar x cuadrado de referencia y miremos qué sucede cuando a es mayor que 1 se cierra, y cuando a está entre 0 y 1 se abren las ramas, ¿sí? Estas son las transformaciones llamadas no rígidas, deforman a la parábola. Hay dos tipos de transformaciones no rígidas, aquellas que modifican a la variable x y aquellas que modifican a toda la función. En este caso, en el caso de este catálogo de funciones básicas, esas transformaciones no se logran diferenciar si modificamos a la variable o a la función. Por lo tanto, generalmente las transformaciones no rígidas las dejamos para más adelante, si es que llegamos a ver funciones trigonométricas, que ahí sí vamos a notar la diferencia entre un cambio y otro, ¿sí? Vamos a pasar ahora a las transformaciones rígidas, ¿sí? Voy a dejar nuevamente la puesto en 1, para que coincida la parábola con la básica. Ahí está. Las transformaciones rígidas dijimos que son las traslaciones horizontales y las traslaciones verticales. ¿De dónde surgen estas traslaciones? Si yo quiero trasladar a la función, cualquiera de estas funciones básicas, de manera horizontal, es decir, moverla paralela al eje X, lo que voy a tener que hacer es modificar la variable X, es decir, restarle un número a la variable X, ¿sí? Si el número que le resto a la variable X es positivo, la función se va a desplazar hacia el lado derecho. Si el número que le resto a la variable X es negativo, la función se va a desplazar hacia el lado izquierdo, ¿sí? O sea que si yo tengo una función básica, cualquiera, y a la variable X le resto un número positivo, lo que voy a hacer es mover esa función básica hacia la derecha. Tantas unidades como el número que le reste, ¿sí? En cambio, si a esa básica yo le voy a restar un número negativo, piensen en la regla de los signos, ¿no? Restar un número negativo es lo mismo que sumar, desplazaré la función básica hacia la izquierda, tantas unidades como el número que le haya restado, ¿sí? Esta es una transformación rígida llamada traslación horizontal. Bien, ¿cuál es la traslación vertical? Para lograr una traslación vertical, lo que yo tengo que modificar es toda la función. Tengo que agarrar todas las ordenadas de la función y moverla horizontalmente, es decir, paralela al eje Y. Es decir, que a toda la función, en este caso x cuadrado, le voy a sumar números. En la medida que sume números positivos, la función se va a desplazar hacia arriba. Y en la medida que sume números negativos, la función se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Entonces, si a toda la función le sumo un número positivo, tomo la función y la desplazo esa cantidad de unidades hacia arriba. Y si a toda la función le sumo un número negativo, desplazaré esa función hacia abajo. Tantas unidades como el número negativo le haya sumado, ¿sí? Y por último, la que nos queda es las simetrías. Hay dos tipos de simetrías. Simetrías respecto del eje X y respecto del eje Y. En este caso, la simetría respecto del eje Y no se va a notar, lo voy a mostrar con otra función básica, pero la simetría respecto del eje X se logra cambiándole el signo a la función. Es decir, en lugar de graficar f de x básica, voy a graficar el opuesto de f de x. Entonces, en este caso, voy a tomar números negativos y la parábola quedará en este caso apuntando hacia abajo, ¿sí? Voy a tomar ahora, por ejemplo, esta básica para que se vea mejor, raíz de x, ¿sí? Si yo en lugar de graficar raíz de x, quiero graficar y igual a raíz de menos x, fíjense que el cambio se lo estoy haciendo a la variable, entonces la simetría es respecto del eje y, porque estoy cambiando a x por menos x, entonces todo lo que quedaba graficado del lado derecho de las x, ahora se verá graficado del lado izquierdo. Estoy haciendo una simetría respecto del eje y, es decir, cambio el valor de la variable por el opuesto. Ahora, si en lugar de cambiar el valor de la variable por el opuesto, yo quiero cambiar el valor de la función por el opuesto, lo que logro es una simetría respecto del eje X, dado que estoy cambiando todas las ordenadas, todos los valores de la función, por sus respectivos valores opuestos. Entonces, el que actúa como espejo en este caso es el eje X, ¿sí? Estas son dos tipos de simetría.
simetría respecto del eje Y, lo que voy a cambiar es el opuesto de la variable. Y si quiero simetría respecto del eje X, lo que voy a cambiar es el opuesto de la función. Todas estas transformaciones se pueden aplicar a este catálogo de funciones básicas y a otras también. Yo los invito a que, si tienen GeoGebra o algún otro programa que ustedes manejan, traten de jugar con este tipo de transformaciones. Este año, por una cuestión de tiempo, no vamos a exigir transformar a mano, digamos, porque no estamos en clase de manera presencial y ayudándonos entre todos. Por eso este año voy a habilitar a que el estudio de estas transformaciones lo tengan presente mediante algún programita, ya sea GeoGebra, Winplot, MATLAB o algún programa que ustedes tengan a su alcance o conozcan de la escuela secundaria. La idea es que ustedes, más allá de que les cueste o no les cueste representar este tipo de funciones, reconozcan a una función básica que ha sufrido determinadas transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a imaginar, vamos a borrar esto, que yo quiero, les pregunto, no sé, esta función, si ustedes logran reconocer qué transformaciones no rígidas tiene a través del gráfico o a través de la fórmula, por ejemplo, sería la ecuación, bueno, no tengo muy buena puntería hoy. Bueno, no importa, dejemos un número decimal. La ecuación sería menos x más 2,9 al cuadrado más 2. Entonces, si yo miro esta respecto de la básica, tengo que reconocer que esta función básica sufre una simetría respecto del eje X, dado que sus ramas ahora apuntan hacia abajo, ¿sí? El vértice se desplazó 3 unidades, bueno, en este caso 2,9. 2,9 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba. Es decir, que a esta función básica yo le apliqué 3 transformaciones rígidas, ¿sí? Las no rígidas no las vamos a ver. ¿Qué fueron? Una simetría respecto del eje X, una traslación horizontal de 2,9 unidades, negativas las unidades, y 2 unidades verticalmente hacia arriba. Entonces, en la fórmula se va a ver representado de la siguiente manera. El opuesto de toda la función representa la simetría respecto del eje X. Este más 2,9, que le estoy sumando a la X, sería X menos 2,9, la traslación horizontal, y este más 2, que le estoy sumando a toda la función, sería la traslación vertical. La idea es que ustedes logren reconocer eso. Hasta el año pasado, que trabajábamos de manera presencial, jugábamos con representar funciones básicas aplicando distintos tipos de transformaciones. Este año vamos a hacer esto mismo, pero ayudándonos con algún programa, aprovechando la virtualidad. Bueno, espero que esto haya quedado claro y los ayude como para terminar los ejercicios que quedan de la primera guía, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima.